Bueno, ahora vamos a ver otro tipo de función. ¿Sí? Hasta acá vimos función lineal o afín, función constante y función cuadrática. ¿Sí? Cada una de ellas tenía sus características y su gráfico. Una de las funciones que vamos a ver ahora son las funciones exponenciales o función exponencial. Ahorré el hecho de escribir y para ser prolija. Siempre una función hay que definirla de dónde va, es decir, su dominio y su codominio. Entonces, CAF, una función que va de reales a reales positivos, es decir, acá ya no son todos los reales, sino son aquellos reales positivos. ¿Y cuáles son los reales positivos? Los que van de 0 a más infinito. Los reales positivos no incluye el 0. Si quisiese incluir el 0, tendría que poner acá abajo, ¿sí?, un 0 como subíndice. Entonces, de esa manera estoy diciendo que son los reales positivos incluido el 0. La expresión, ¿sí?, de una función exponencial es a a la x más k, es decir, la x, que es nuestra variable, va a estar en el exponente, o sea, por algo, ¿sí?, su nombre son exponenciales. Donde a es la base, ¿sí?, de ese exponente, y k es cualquier número real, o sea, una suma de algún número o resta o lo que fuese, ¿sí? En donde mi base la tengo que definir en que sea mayor a 0 y distinto de 1. ¿Por qué? A ver, ¿por qué descarto los negativos? Descarto los negativos por el simple hecho de que si mi base fuese negativa, yo estaría trabajando, si supongamos con el -1, y el exponente va a ir variando. Es decir, supongamos que x fuese 2. Si x fuese 2, esto me quedaría -1 al cuadrado, 1. Pero si x fuese 3, esto me quedaría -1. Es decir, voy a estar, ¿sí?, oscilando en que si la potencia es par o es impar. Entonces depende si es par o impar, el resultado va a ser positivo o negativo. Listo, dejó de ser algo exponencial porque me va oscilando la función. Entonces tengo que descartar los negativos por el simple hecho de que estoy jugando con exponentes pares e impares. Ahora, ¿por qué descarto el 1? Y el 1 lo descarto simplemente porque si fuese 1, el resultado siempre es el mismo. No me importa si fuese par o impar, cualquier número, ¿sí?, o sea, 1 elevado a cualquier número, ¿sí?, en su potencia, siempre me va a dar como resultado 1. Entonces nunca va a ser una función creciente o decreciente exponencialmente, ¿sí? Me quedaría ahí una constante. Entonces, acá lo que hay que definir siempre, ¿sí?, son las bases. Ahora, en esto que estoy diciendo de la base hay que definirla en que va a ser mayor a 0, distinto de 1. Entonces ahí justamente lo que podemos decir, ¿sí?, que qué pasa si es mayor a 1 y qué pasa si está entre 0 y 1. Es decir, acá hay un corte, ¿sí?, entre mi recta real, supongamos que fuese esta, tengo un 0 y tengo 1. Estoy descartando este número y estoy descartando este número. Entonces, voy a tener función en donde entre 0 y 1, y voy a tener función entre 1 a más infinito. Entonces acá, al ser un salto, ¿sí?, justamente me va a decir, bueno, a ver, supongamos que mi base sea mayor a 1, es decir, en este caso que puse como ejemplo el 2, voy a estar acá, ¿sí? Entonces, si la base fuese mayor a 1, ya, ¿sí?, uno puede definir que la función va a ser creciente, o sea, va a crecer exponencialmente. Ahora, si está entre 0 y 1, ya puedo definir que va a decrecer exponencialmente. Ejemplo. Para poder graficar este tipo de funciones, me voy a armar
una tabla de valores muy sencilla, siempre números negativos, el 0 y algunos positivos, y lo único que se hace es reemplazar. Cuando reemplazamos, ¿sí? Es el valor que voy a reemplazar es en el valor de x. Entonces, uno dice, bueno, a ver, en menos 2, tengo 2 elevado a la menos 2. ¿Qué me indicaba una potencia negativa? Una potencia negativa lo que me indicaba era que se me invertía la fracción. Entonces se me va a quedar 1/2 elevado al cuadrado, y 1/2 elevado al cuadrado es 1/4. 2 a la menos 1 me va a quedar 1/2. 2 a la 0 me va a quedar 1. 2 a la 1 es 2 y 2 al cuadrado 4. Entonces me armo un eje cartesiano y represento cada uno de esos valores. Para menos 1, 1/2, o sea, acá. Para menos 2, 1/4, acá. Para 0, 1. Para 1, 2. Y para 2, 4. Es decir, ven que hay un salto del 1 al 2, o sea, me corro un lugar en X, pero en Y me estoy corriendo ya 2 lugares. Y cada vez que me voy alejando para los más infinito, va a haber un salto exponencial, es decir, va a crecer exponencialmente. Ahora, si le doy negativos, es decir, me voy alejando y yéndome a los menos infinitos, lo que voy a notar es que me acerco a 0 tanto como yo quiero, pero no paso el eje X. Es decir, ¿por qué digo que no paso? Porque uno tendría que decir, para cortar el eje X es una raíz. ¿Y quién es el que vale 0? En este caso, Y. Entonces, esto me quedaría 0 igual a 2x. ¿Hay algún valor de x que haga que cuando yo la cuenta haga 2 elevado a ese valor que yo estoy tratando de pensar, me dé 0? Y acá no. No existe en este momento ningún valor, ¿sí?, que cuando yo haga 2 elevado a ese, me dé 0. Entonces acá la función lo que me está indicando es que no sobrepasa el eje X. Y para indicar que no sobrepasa el eje X es empezar a recordar que existe, ¿sí?, unas asíntotas, tanto verticales como horizontales, que me definen hasta dónde llega. Es decir, lo que me está diciendo es, a partir de esa asíntota para abajo no hay nada. En este caso es una asíntota horizontal que pasa sobre el eje X. ¿Por qué? Porque no está definida. ¿Y cómo hago para indicar que la asíntota es horizontal? Recuerden que lo que vimos la clase pasada eran funciones constantes, constantemente un valor en Y. Y en este caso es constantemente el valor en Y, ¿quién? 0. Para definir el eje X es constantemente 0. 1, 0, 2, 0, 3, 0, 4, 0, 0, 0, menos 1, 0, ¿sí? Entonces esto me está diciendo que es igual a 0 en la asíntota horizontal. No paso sobre ella. Ahora, supongamos que yo quiero, ¿sí?, graficar otra función, porque yo acá hice 2 elevado a la x. Pero acá definí que puede haber un más k. En este caso, mi más k fue 0. ¿Qué pasa si yo le sumo o le resto un número que no fuese 0? En este caso, supongamos que, espera que vamos a borrar acá, la azul fue esta. Voy a hacer una G que va a ser 2x más 1. 2 elevado a la x, perdón, más 1. Es decir, a cada una de estas cuentas que yo hice le tengo que sumar 1, ¿sí?
Entonces, esto me quedaría, vamos a graficarla con verde. Para 2 dijimos que es 4, si le sumo 1 me quedaría en 5. Esperen porque este numerito me quedó un poco alejado. Este sería el 5. Para 1 me da 2, más 1, 3. Es decir, me voy corriendo 1 para arriba, ¿lo ven? Para 0 dijimos que era 1, más 1, 2. Para menos 1 es un medio, más 1, 3 medios. Para menos 2, un cuarto, más 1, 5 cuartos. ¿Sí? Ven que mi gráfica sigue siendo una función exponencial, pero lo que hice sí fue justamente correrme un lugar en cada, ¿sí?, uno de los puntos del azul sobre i. Entonces hubo un corrimiento de 1. ¿Y quién me está indicando? Este K. Entonces, en este caso, mi asíntota, que sería la asíntota de esta verde, va a pasar en 1. Porque no voy a cortar a ver, piensen que esto sería 2x más 1 igual a 0. El más 1 pasaría para el otro lado, me quedaría 2x igual a menos 1. ¿Hay algún valor de x que cuando haga 2 a ese valor sea igual a menos 1? Imposible. ¿Se entiende? Bien, ahora veamos el otro ejemplo. ¿Qué pasa si la base está entre 0 y 1? Ahora, si la base está entre 0 y 1, veíamos en el video anterior que me indicaba que iba a decrecer exponencialmente. O sea, viene en caída. Entonces vamos a hacer las cuentas de la misma manera que hicimos la anterior. Esto me va a quedar 1 medio a la menos 2. El menos de la potencia indica que se invierte, entonces me quedaría 2 al cuadrado, me quedaría 4. 1 medio a la menos 1 se invierte y me quedaría 2 a la 1, es decir 2. 1 medio a la 0, 1. 1 medio a la 1, 1 medio. Y 1 medio al cuadrado, 1 cuarto. Es decir, que la gráfica de esta función es para menos 2, 4. Para menos 1, 2. Para 0, 1. Para 1, 1 medio. Para 2, 1 cuarto. Es decir, ven que viene en caída exponencialmente. Bien. Sigo teniendo asíntota, ¿sí? Eso no va a cambiar, la asíntota sigue estando en el eje X. De la misma manera que les indicaba en el ejemplo anterior, como el K es 0, entonces la asíntota está en 0, si K fuese 1, la asíntota está en 1, o sea que el K me va a indicar en cuál corrimiento estoy. Bueno, como hicimos las demás funciones, nos queda hacer el estudio de esta función. Es decir, vamos a mirar su dominio, ¿sí? El dominio de esta función, es decir, cuáles son todos los valores de x que tienen compañero, y esto me indica para todos, porque piensen que esto, ¿sí?, viene en caída de los menos infinitos y esto se va a los más infinitos. Es decir, que acá el dominio van a ser todos los reales. La imagen va siempre a ir desde la asíntota para arriba, ¿sí? En este caso la tengo de 0 a más infinito. Piensen que la imagen siempre uno da como respuesta en el eje Y.
Es decir, cuáles son todos los valores de y que acompañan a x y cuáles son todos los de 0 a más infinito. No hay para acá abajo, ¿sí? Entonces esto me queda de 0 a más infinito, en donde el 0 no lo incluyo. ¿Por qué? Porque no es compañero de ningún valor en x. ¿Esta función crece? No. Esta función, la base está entre 0 y 1, entonces me está indicando que decrece. ¿En qué valores decrece? Todos los valores de x. Entonces, de menos infinito a más infinito. Conjunto de positividad y conjunto de negatividad. ¿Cuáles son todos los valores de x en donde su compañero ni es positivo? Y, en verdad, en todos. Estoy hablando de que mi imagen es toda positiva. Entonces va a ir de menos infinito a más infinito. ¿Hay algún valor de x que su compañero fuese negativo ni? No, ninguno. No hay función por acá abajo. Entonces, vacío. Conjunto de 0, o sea, ¿hay intersección con el eje X? No, porque me pasa una asíntota, vacío. Intersección con el eje X, vacío. Piensen que estas son la misma, pero se expresan diferente. El conjunto de 0 se pone solo el elemento en X entre llave, e intersección con el eje X es el par ordenado, ¿sí? Intersección con el eje Y. ¿Hay algún valor de X que intersecta el eje Y? Sí, acá. O sea, ¿cuál es este punto? El punto es para 0x, 1 en y. Y de esta manera hice el estudio de esta función.